Hay momentos en que nos inquieta la pregunta de si nos salvaremos o nos perderemos. Pero la palabra de Dios nos muestra un camino sencillo y profundo. Mantener siempre encendida la lámpara del corazón con la gracia, la humildad y la confianza. El camino que nos conduce a la paz no está en calcular el mañana, sino en cada paso de fidelidad hoy. Caminando con el Señor, en el Señor y por el Señor. Precisamente cuando le permitimos encender de nuevo el fuego en nuestro interior, encontramos la paz inquebrantable ante cualquier puerta de la vida. Queridos hermanos y hermanas, ¿cuántas veces ha resonado en lo hondo de cada uno la pregunta: ¿son muchos o pocos los que se salvan? El Evangelio no nos ofrece un cálculo, pero sí nos señala el camino. Y a lo largo de ese camino hay una puerta que puede cerrarse si el corazón se vuelve lento, si la lámpara se apaga por falta de aceite. Por eso, en lugar de contar, estamos invitados a dar pasos, no pasos en el miedo, sino en la gracia y en la paz, permaneciendo en amistad con Dios y reconciliados con nuestros hermanos. A veces el alma se ve atormentada por el pensamiento: ¿me salvaré o me perderé? Un santo de gran mansedumbre confesó que de joven se agotó por estas inquietudes. No se quedó en la obsesión, sino que aprendió a poner el acento en vivir rectamente el camino del Señor. Su consejo aún resuena: no midan en porcentajes, recorran el camino que el Señor indica. Cuando Él llame, lo decisivo es estar en su camino, es decir, en gracia, en paz con Dios y en paz con los demás. Dios no nos pide lo imposible, nos invita a lo propio del discípulo: custodiar un corazón limpio, ser veraces con la propia conciencia y amar con obras concretas. El último libro de la Sagrada Escritura nos recuerda con suavidad y firmeza: nada manchado entra en el reino. No para asustarnos, sino para orientarnos a revisar la conciencia cada día. Al descubrir una mancha, no la encubramos ni nos justifiquemos, sino pidamos humildemente perdón. Por eso el Señor confió a la iglesia el sacramento de la reconciliación, como un manantial fresco que lava el polvo del camino y cura heridas muy hondas. Allí no solo nombramos nuestras faltas, sino que acogemos unos brazos que sostienen y una palabra que desata, devolviéndonos la libertad de los hijos. La palabra de Dios nos ofrece además una escena bellísima en los Hechos de los Apóstoles. Un carcelero, en una noche de terremoto, asustado y con lágrimas, pregunta a San Pablo: ¿qué debo hacer para salvarme? La respuesta no da rodeos: cree en Jesucristo y te salvarás tú y tu casa. Creer no es solo comprender bien algunos conceptos teológicos, sino una decisión de vida, un paso que nos saca de las tinieblas para seguirlo a Él. Creer es abrirle la puerta al Señor en la familia, el trabajo, las inseguridades y nuestras fragilidades. Creer es ponerse en la gracia,
reconciliarse con Dios y atreverse a reconciliarse entre nosotros. Creer es dejar que cambien nuestras palabras, nuestra mirada, nuestras elecciones, de modo que cada elección quede empapada de misericordia. La parábola de las vírgenes que esperan al esposo es también un espejo del corazón. Unas fueron prudentes y llevaron aceite de reserva, otras necias, confiaron en la llama del momento. La noche se hizo larga, el aceite se agotó y cuando sonó la llamada, algunas lámparas seguían encendidas, mientras otras corrían en vano porque la puerta ya estaba cerrada. ¿Qué es ese aceite sino la gracia alimentada por la oración, por la palabra de Dios, por los sacramentos y por la caridad? Ese aceite no se puede pedir prestado a última hora, ni se vierte de forma caprichosa cuando urge. Ese aceite se ahorra gota a gota en gestos pequeños de cada día, una petición de perdón, una llamada para interesarse por alguien, una mirada que absuelve, una comida familiar sin quejas, una hora de adoración silenciosa, una decisión clara ante la tentación. Hoy muchos corazones cargan pesares, la prisa del trabajo, el cansancio de la presión, la sensación de extravío en el ruido de la información. Algunos temen el futuro, otros se quedan atrapados en el pasado, otros se condenan con severidad excesiva. El Señor lo conoce todo, no nos empuja al círculo del miedo, nos conduce a praderas tranquilas para volver a escuchar la voz suave del buen pastor. Nos pregunta con infinita delicadeza: ¿me dejas encender de nuevo tu lámpara? Y cuando le permitimos tocar nuestra vida, todo cambia. Dejamos de medir cuántos se salvan o no, y crece el deseo de entrar nosotros mismos, con nuestra familia, en la fuente de luz. Al encenderse esa luz, hasta las habitaciones más oscuras de la casa se transforman. No olvidemos, la gracia no es premio para perfectos, sino medicina para los enfermos. Por eso, el examen de conciencia y la confesión no son un obstáculo, sino la puerta a la paz. ¿Cuántos esposos han vuelto a abrazarse tras atreverse a pronunciar una palabra de perdón en el confesionario? ¿Cuántos jóvenes han recobrado rumbo al decir la verdad sobre un mal hábito? ¿Cuántos mayores han recuperado una mirada benigna al soltar la costumbre de juzgar? Cada retorno al Señor es aceite nuevo en nuestra lámpara. La llama arde mansa, calienta lo suficiente para uno mismo e ilumina lo suficiente para los demás. Alguien dirá: creo, pero soy muy débil. Precisamente por nuestra debilidad, el Señor viene. Se cuenta de aquel carcelero que rompió en llanto al escuchar la sencilla respuesta de San Pablo. Aquellas lágrimas fueron gracia porque ablandaron un corazón acostumbrado a endurecerse. Nosotros, en cambio, muchas veces ya no lloramos, ocupados o a la defensiva. Pidamos un corazón tierno ante Dios para poder decir con verdad: Señor, creo, pero aumenta mi fe. Cuando esa súplica brota, se abre una puerta interior y nos descubrimos conducidos
Ya no caminamos solos. Y no olvidemos la lámpara muy real de lo cotidiano, los pequeños hábitos santos. Un Padre Nuestro rezado despacio antes de abrir el teléfono, un minuto de silencio para oír la conciencia después de una discusión, una limosna discreta a quien lo necesita, una misa entre semana, una decisión valiente de apartarse de una relación dañina. Esas gotas de aceite se acumulan y cuando la noche dura más de lo previsto, aún tenemos con qué encender. Y cuando la llamada suene de improviso, no nos desconcertará, porque ya estamos acostumbrados a vivir en la luz. Queridos hermanos y hermanas, la pregunta, ¿quién se salvará?, va cediendo su lugar a la respuesta de nuestra propia vida. Una existencia confiada, humilde y perseverante en la gracia. Dejemos que el Señor sople el aliento del Espíritu sobre nuestra lámpara, para que no titilee al compás de las emociones, sino que permanezca firme en la fe. Entonces, aunque la puerta se cierre en cualquier momento, el corazón conservará la paz, porque sabe que camina por el camino del Señor, con Él y por Él. Y la luz en nosotros invitará a nuestros seres queridos a caminar también, no por presión, sino por la suave atracción de la misericordia. Continuando esa línea de reflexión, la puerta de la parábola se ha cerrado como una advertencia suave y a la vez muy franca. La lámpara del corazón debe arder siempre. No brilla por un esfuerzo solitario, sino porque permanecemos en la gracia, es decir, porque dejamos que el Señor derrame cada día aceite en nuestra frágil vasija. Nadie puede asegurar que mañana aún tendrá oportunidad de arreglarlo todo. Nadie puede firmar una cita con Dios para aplazar la reconciliación, precisamente porque no sabemos ni el día ni la hora. La actitud sabia es mantener la lámpara encendida ahora mismo, en esta circunstancia, en nuestra casa, en el trabajo, en el camino que recorremos. Jesús dice que sus ovejas reconocen su voz. ¿Cuánto consuela eso? Dios sigue hablando. Habla por la palabra proclamada en la liturgia, por la predicación de los pastores, por un acontecimiento inesperado, por la conciencia que punza y luego se serena cuando elegimos el bien. A veces llama muy quedo, otras porque el corazón está demasiado ocupado o cerrado. Debe golpear con fuerza para despertarnos, no para amenazar, sino para salvarnos de una caída prolongada. Incluso en las horas que parecen más oscuras, a veces Él permite sacudidas para que entendamos que no podemos seguir igual. Si las miramos con la luz de la fe, esos cambios son el toque insistente del amor. Al escuchar los golpes, lo sabio es abrir de inmediato. Abrir no solo con una emoción, sino con pasos concretos que nos devuelvan a la gracia. La iglesia, con corazón de madre, recibió de Cristo un tesoro de sanación precioso, el sacramento de la reconciliación. No es casual que el Señor haya dicho a los apóstoles: a quienes perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Esa palabra abre un camino muy concreto para poder absolver
El pastor necesita escuchar la confidencia del penitente, ayudarle a iluminar la conciencia, llamar a las tinieblas por su nombre para que retrocedan. La historia fue dando forma al confesionario, ese rincón discreto donde el pecador puede decir la verdad sin miedo, ser acompañado sin ser juzgado. Todos los detalles prácticos apuntan a un solo fin: que nadie se quede solo con el peso de su culpa. Con frecuencia, las historias espirituales tocan más el corazón que los argumentos. Se cuenta de un santo de los jóvenes, San Juan Bosco, que se preguntaba cómo conmover a un muchacho testarudo que se burlaba cuando escuchaba el llamado a la conversión. Puso en secreto bajo su almohada un pequeño papel. Si esta noche murieras, ¿qué sería de tu alma? Aquella pregunta sencilla atravesó todas las defensas y estremeció un corazón aparentemente endurecido. El muchacho corrió a confesarse, no por miedo ciego, sino porque comprendió de pronto que su vida era demasiado valiosa para desperdiciarla en la postergación. Signos así el Señor sigue colocándolos en nuestra historia. Un encuentro que nos hace pensar, una noticia triste que nos aquieta, una pequeña alegría que nos recuerda la gracia, un versículo que salta como si fuera para nosotros. Todo es un toque a la puerta. Por eso, la actitud del cristiano es la disponibilidad. Estar dispuesto no significa vivir en tensión y miedo a cada minuto. Estar dispuesto es vivir de modo sencillo y natural, pero con conciencia. Quiero permanecer en gracia. Si una palabra imprudente hiere a un ser querido, estar dispuesto es pedir perdón pronto. Si asoma un mal hábito, estar dispuesto es detenerse y pedir liberación. Si la conciencia acusa por una falta grave, estar dispuesto es ir al confesionario para que nadie se quede atrapado fuera de la puerta. Y al recibir el perdón, la disponibilidad incluye perdonarse a sí mismo, no complicidad con el pasado, tampoco tolerancia con el pecado, sino firmeza en la esperanza. Hay quien trata la salvación como una hipótesis de debate, un tema para mentes científicas. La ciencia es valiosa en su ámbito, siempre buscando y verificando. Pero la fe no es solo teoría. La fe es certeza puesta en un viviente. No es quizá Dios me ama, sino sé que soy amado. No es tal vez Dios perdona, sino Él ya ha perdonado cuando vuelvo con humildad. Desde esta certeza, la vida de fe deja de ser una cadena interminable de ensayos y pasa a ser un camino con dirección: escuchar al pastor, seguirlo y dejar que Él conduzca a buenos pastos. Esta certeza no nos vuelve soberbios, sino más humildes y vigilantes, porque sabemos que la lámpara necesita aceite con frecuencia. La realidad cotidiana ofrece muchas excusas para aplazar la lucha por el sustento, la presión de los estudios, rupturas familiares, heridas que nos hacen evitar las zonas dolorosas.
Algunos temen mirarse de frente, otros se avergüenzan de pensar en la confesión después de mucho tiempo. Recuerden, el confesionario no es un banquillo de acusados, sino una sala de urgencias de la misericordia. Allí Jesús es el médico paciente. El sacerdote solo presta sus manos, sus oídos y sus labios. No se entra para ser humillados, sino para ser levantados, no para enumerar culpas ajenas, sino para asumir las propias y pedir la gracia de recomenzar. Y para que la lámpara siga ardiendo, hace falta un ritmo de fe equilibrado. Una breve oración antes de comer, un pasaje del Evangelio leído con calma. La misa dominical vivida plenamente y, si es posible, una misa entre semana. Un gesto de caridad hacia quien pasa necesidad. Todos son pequeñas gotas de aceite que, juntas, llenan la reserva en la prueba. Esos hábitos santos nos sostienen para que la llama no se apague. Incluso cuando caemos, ellos nos ayudan a levantarnos más rápido, porque ya estamos acostumbrados a volver a la fuente. No temas los golpes fuertes de Dios en tu vida. A veces llegan como una enfermedad que nos obliga a frenar, un fracaso que nos vuelve humildes, un malentendido que abre la ocasión de amar con más madurez. Si sabemos leer con la luz del Espíritu, descubriremos el amor escondido incluso en lo desagradable. Y al abrir la puerta, veremos la paz filtrarse en medio del desorden, el valor encenderse en el temor, la esperanza mantenerse en pie aunque aún no se vea la salida. Esa es la señal cierta. El pastor está muy cerca. Por último, lo que hace sabias a las vírgenes no es solo tener aceite, sino saber que el esposo puede llegar en cualquier momento. No se sobresaltan porque se han preparado en lo oculto. Ojalá cada familia nuestra también viva así, preparándose en lo oculto, preparándose con una hora de oración común por semana, con una petición de perdón sincera tras un conflicto, con la decisión de agradecer en lugar de reprochar, con la valentía de acercarse al confesionario después de mucha duda. Entonces, si la llamada suena de improviso, la puerta que se cierra ya no será terrorífica, sino umbral hacia el banquete de la paz. Y la lámpara en nuestras manos brillará, no porque seamos mejores, sino porque hemos dejado que el Señor derrame a tiempo el aceite de su amor. Nuestra fe no es una hipótesis frágil ni un tema de discusión para mentes brillantes, sino una certeza puesta en Cristo mismo, quien dijo de sí: Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando un alma deja que esa palabra cale hondo, el sendero se vuelve claro. No hay otro camino que conduzca a la vida plena fuera del suyo. Por eso la iglesia guarda las exhortaciones del Evangelio. Estén siempre preparados, porque nadie sabe el día ni la hora. Esa palabra no busca inquietarnos, sino señalar un modo de vivir en paz, saber a quién pertenecemos, con quién caminamos y a dónde vamos. El último libro
de la Sagrada Escritura nos ofrece una imagen bellísima. El número de 144,000, un número simbólico que sugiere multitud como quien abre el horizonte de la misericordia. Que nadie piense que el reino de los cielos es una casa pequeña y estrecha, con sitio solo para unos pocos. El mismo Jesús consoló a los discípulos: en la casa del Padre hay muchas moradas. Él va adelante para preparar un lugar para cada uno. La esperanza aquí no es ilusión, sino garantía entregada por la promesa del fiel. Sin embargo, la esperanza no es autosuficiencia. Un lugar preparado puede perderse, no porque Dios cambie de parecer, sino porque el hombre rechaza, porque dejamos que la lámpara se apague, que la vestidura se manche y ya no queramos lavarla. La parábola de las vírgenes vuelve a iluminarnos. La noche se alargó más de lo previsto. El aceite se agotó. La llamada sonó de improviso. Las prudentes no eran más capaces, solo más perseverantes en lo pequeño. Llevaron aceite de reserva. En nuestra vida espiritual, ese aceite de reserva es la gracia alimentada por la oración, por los sacramentos, por la caridad constante, por elecciones fieles en la conciencia, aunque nadie aplauda. Ese aceite no se puede pedir prestado en el último minuto, ni suplirse con un gesto precipitado. Es fruto de un ritmo cotidiano de unión con el Señor. Si alguien de pronto nos preguntara, si ahora mismo el Señor te llamara, ¿cómo te encontraría? Quizá el corazón se turbe un instante, pero ese mismo desasosiego es campana que invita a volver. Nadie puede asegurar que tiene mucho tiempo por estar joven, sano u ocupado. La historia de nuestras familias y de la sociedad nos recuerda que la fragilidad no respeta edades. No es una sombra amenazante, sino una llamada a vivir cada día a fondo, no postergar la reconciliación, no demorar la confesión, no aplazar una petición de perdón, no tragarnos el agradecimiento. La disponibilidad cristiana es así: vivir de todo corazón con Dios y entre nosotros ahora mismo, para que cuando la puerta se cierre, el alma permanezca en paz. El discípulo puede aprender esto de San Juan, el apóstol amado. Vivió mucho, vio partir a sus hermanos apóstoles uno tras otro y perseveró esperando el encuentro con el Maestro. En esa larga espera, Juan escribió el Evangelio, cartas rebosantes de amor y el Apocalipsis cargado de esperanza. Mirando ese compás de vida, entendemos que el tiempo que Dios concede no es para desperdiciarlo, sino para dar testimonio. Esperar no es quedarse inmóvil, sino escribir nuestra historia de amor con Dios en páginas pequeñas de cada día. Cuando la luz de fuera vacila por los vientos del mundo, Juan mantiene encendida la luz de dentro porque vive pegado al corazón del Maestro. El Evangelio habla también de la vestidura blanca, imagen sencilla y profunda. La túnica del alma ha de permanecer limpia. En la vida, que la ropa se ensucie es normal.
atravesamos polvo de camino, roces de carácter, tentaciones de egoísmo, pereza, ira y hábitos sombríos, lo decisivo es si al ver la mancha nos atrevemos a lavar. El sacramento de la reconciliación permanece como agua limpia, siempre corriendo, nunca agotada. Tal vez llevamos mucho sin acercarnos, tal vez nos incomodan las viejas manchas. Quizá nos decimos que esperaremos una ocasión más adecuada, pero la ocasión mejor es ahora, cuando la conciencia roza suave y el espíritu impulsa con ternura. Lavar no humilla, al contrario, aligera y libera, para vestir de nuevo la túnica blanca del gozo. Así, la llamada a velar se vuelve un estilo de vida ordinario. Velan el padre y la madre cuando educan en la verdad y la bondad. Vela el joven cuando elige el bien, aunque no vaya con la corriente. Vela el mayor cuando convierte recuerdos en acción de gracias y no deja que el pasado lo vuelva áspero. Vela el enfermo cuando hace de su dolor una ofrenda de comunión. Vela el ministro cuando sirve con corazón sencillo, sin buscarse a sí mismo. Solo la gloria del Señor. En todo estado de vida, la vigilancia camina con mansedumbre, sin ruido pero perseverante, sin exhibición pero fiel. Para alimentar esa vigilancia, cada familia puede forjar hábitos pequeños y constantes, una hora de oración común por semana, una bendición antes de salir de casa, una comida sin juicios, una decisión de apagar la pantalla temprano para abrir espacio al diálogo real, una obra de caridad discreta para quien lo necesita, una misa entre semana cuando sea posible, cosas muy pequeñas y sin embargo son las gotas de aceite que mantienen la lámpara encendida. Y en esas cosas pequeñas descubrimos el rostro de Dios sonriéndonos. Algunos preguntarán, ¿cómo saber si de verdad caminamos en la verdad sin caer en ilusiones piadosas? La señal está en los frutos. Cuando dejamos que Cristo, el camino, la verdad y la vida, nos conduzca, el alma produce paz, humildad, misericordia, paciencia y alegría. Si notamos que crece en el juicio, el encierro y la amargura, es hora de volver a la fuente. La palabra es un espejo suave y veraz. La Eucaristía, alimento que cura. La comunión de la comunidad, resguardo que protege. En esta ruta nadie avanza solo. Nos levantamos unos a otros, nos iluminamos mutuamente y caminamos juntos hacia la luz. Amén.